Y está con nosotros por una decisión sin precedentes, un proceso sancionador sin precedentes que ha abierto el Indecopi. Bienvenido. Buenos días, Nicolás, y a través tuyo a todo tu público. Ustedes han decidido iniciar un proceso sancionador que incluye 35 empresas constructoras, 28 ejecutivos de estas empresas por el hecho de haber concertado, ¿no es cierto?, en contra de la libre competencia en 112 obras y a lo largo de 14 años, es decir, desde el 2002 hasta el 2016, ustedes dicen esto ocurrió. ¿Qué implicancias tiene eso? Efectivamente, luego de una investigación que ha tomado algunos meses, la investigación llegó a un punto, a una madurez en la cual el Indecopi decidió que ya no habían solo sospechas, sino que hay indicios de que las empresas habrían tenido un acuerdo para no competir y repartirse 112 obras vinculadas a la construcción de carreteras a lo largo de todo el país, como efectivamente tú lo has dicho, entre el 2002 y el 2016. Significa, en otras palabras, que los estamos llevando a juicio, a un proceso administrativo sancionador, donde las empresas también van a tener la oportunidad de defenderse y presentar sus pruebas, y esto tendrá que ser decidido por un tribunal independiente, pero desde el punto de vista de la Secretaría Técnica ya ha habido suficientes indicios para acusarlos, para llevarlos a un procedimiento sancionador que podría terminar en multas y en determinadas medidas que la propia ley establece para las empresas. Por ejemplo, no podrían contratar con el Estado. Eso es algo que va a determinarse durante el procedimiento. Pero es una de las sanciones que contempla la ley, ¿no es cierto? La ley de contrataciones efectivamente prevé que cuando se declara una conducta anticompetitiva se puede inhabilitar a las empresas por el plazo de un año. Efectivamente, es algo que va a tener que determinarse durante el proceso si corresponde imponer o no. Pero aparte de eso va a haber multas dinerarias, ¿no es cierto? Las multas para las empresas pueden llegar a ser el 12% de sus ingresos o ventas del último ejercicio. El 12% de todo lo que hayan facturado el año anterior. Y no solo la empresa, sino su grupo económico. Y además los ejecutivos pueden ser sancionados hasta con 100 unidades impositivas tributarias, que vienen a ser 430.000 Aparte de lo de las empresas, las personas de los ejecutivos de las mismas van a tener que pagar también en el caso que se encuentre responsable. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente. En la investigación del Ministerio Público se habla de un periodo menor a partir de la confesión de Odebrecht, ¿no es cierto? Odebrecht reconoce haber participado en el Club de la Construcción, donde lo que se acredita no es solo una concertación en contra de la libre competencia, sino el pago de comisiones. Ahora, ustedes han descubierto que esto, por lo menos el mecanismo de la concertación, funcionaba durante un periodo mayor. Sí, es muy buena tu pregunta porque nos permite diferenciar nuestro caso de lo que está investigando el Ministerio Público. Nosotros estamos investigando un reparto de obras entre las distintas empresas constructoras para no competir y repartirse las obras convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nosotros investigamos si tenemos competencia con o sin corrupción, pero cuando hay corrupción, el componente de corrupción lo investiga el Ministerio Público. De este mismo modo ha ocurrido en Brasil. En Brasil, a partir del caso conocido de Lava Jato, por un lado está el CADE, que es el equivalente al Indecopi, y por otro lado está el Ministerio Público. Por ejemplo, el CADE ha investigado el reparto de la construcción de los estadios de fútbol del Mundial. Y por otro lado está el Ministerio Público investigando eventualmente supuestos de corrupción. Entonces, son competencias distintas, andan por cuerdas separadas, pueden tener algunos puntos de conexión, pero se afectan bienes distintos. Ahora, esta investigación que ustedes han hecho puede, es decir, porque es legítima hacerse la interrogante, el Ministerio Público ha descubierto que hubo concertación y pago de comisiones ilegales, entiendo ¿de qué años es? De 2011 al 2016, ¿no es cierto? Nosotros tenemos entendido por la información pública que el Ministerio Público, pero ellos deberían aclararlo, investiga del 2011 al 2014. Al 2014, o sea, específicamente durante esos 3 años o 4 años, o sea, 2011 al 2014. Pero ustedes han descubierto que esto continuó hasta el 2016 y que esto ocurrió antes, es decir, a partir del 2002. Uno puede presumir, porque ¿cómo haces para concertar? Ya, esta obra la ganas tú, esta la gano yo. ¿Cómo puedes hacer eso sin a la vez, y valga la redundancia, concertarlo también con algún funcionario que tenga capacidad de decisión sobre a quién le van a otorgar la obra? Pues no basta que se pongan ellos de acuerdo para que las cosas resulten como acordaron. Necesitan la intervención de un funcionario que tome decisiones sobre esto. Ese es un componente que nosotros no podemos investigar porque no podemos invadir las competencias del Ministerio Público. Pero lo que nosotros hemos visto en la práctica es que los casos de concertación podrían funcionar sin un funcionario público, porque el funcionario hace el concurso público, hace la licitación
y lo que hacen los postores en lugar de competir es repartirse las obras. Y lo podrían hacer a espaldas del funcionario público, ¿no? Claro, lo que se Claro, sí, pero si ya tienes el antecedente, que se paga 8% de comisión por eso, y eso además encarecía las obras, ¿no es cierto? Es absolutamente legítimo que el Ministerio Público presuma que esto pudo haber estado ocurriendo desde antes y por lo tanto amplíe la investigación. Eso es algo que le corresponderá justamente investigar al Ministerio Público. Nosotros hemos querido aislar en nuestra investigación, porque no queremos invadir competencias del Ministerio Público, todo componente de corrupción. Nos hemos centrado en las conductas de las empresas y sus ejecutivos, pero no hemos querido invadir el ámbito de competencia del Ministerio Público, porque además eso sería una actuación ilegal. Qué cosa increíble, ¿no? Porque nos hemos llenado la boca con que el Perú es el país de la libertad de mercado y esto es cualquier cosa menos libertad de mercado, ¿no? Javier Milei, que es un economista anarcoliberal, como dice él, con el que no comparto su punto de vista, pero me encanta su estilo desenfadado y salvaje a veces, dice que estos no son empresarios, estos son empresaurios, ¿no? Que son una especie de seres primitivos que se aprovechan de las circunstancias e incluso manipulan el aparato del Estado a favor suyo. Ahora, estas obras, todas o casi todas han sido del presupuesto de Provías, ¿no? Efectivamente, casi todo es Provías, se involucran algunos otros gobiernos regionales, pero la mayoría es de Provías. 106 efectivamente son de Provías. Y tenemos la lista, o sea, si estamos hablando de ¿cuánto? 35 empresas constructoras, no sé si usted tiene la lista ahí, ¿cuál se salva? La pregunta no es quiénes están, sino quién no está en esta lista. O sea, está EIBI, Energoproject, Graña y Montero, Grupo Plaza, Construcción y Administración, o sea, ICSA, ¿no es cierto? Alba Centurión, JC, JJC, Joesa, Monte, Mota Engil, Obras de Ingeniería San Martín Contratistas, Superconcretos, TIT, Constructora Aterpa. Pues la lista es enorme, ¿no? Y acá me quedo corto porque acá tengo 18, ¿no? Ah, no, pues acá están las otras. Alteza, Andrade Gutiérrez, Aramayo, Conalvías, Construcción y Administración, Constructores Civiles, Sucursal Perú, Construcción Camargo Correa, Málaga Hermanos, Odebrecht, la otra Odebrecht, que era Odebrecht Ingeniería y Construcción, Constructora TP, Huarte Laín, Upacá, Dios mío, OAS, Queiroz Galbao, las brasileñas, COSAPI, Reina Contratista General. O sea, ¿qué empresa importante de la construcción en el Perú no ha estado metido en esto? Efectivamente, es un grupo importante de empresas de distinta incluso nacionalidad, ¿no? Son peruanas, algunas serbias, colombianas, españolas. Brasileñas, por supuesto. También. Es un grupo grande de empresas que a lo largo de estos periodos se habrían ido concertando. Ojo, no toda la participación de las empresas es equivalente, ¿no? El cártel, nuestra hipótesis es que empezó en el 2002, pero a lo largo del tiempo se habrían ido incorporando otras empresas porque se constituyeron, porque llegaron al país, porque superaron algunas restricciones que tenían en ese momento para presentarse a los concursos o a las licitaciones. Entonces el cártel ha ido mutando a lo largo del tiempo, incorporando nuevos agentes y pues habría durado hasta el 2016. Graña Montero ha respondido a la comunicación de ustedes que ellos ya hicieron un procedimiento que es, creo que se llama clemencia, ¿no es cierto? Cuando dicen, sí, reconozco que estoy en falta y pido clemencia. Y que eso te exoneraría en algún nivel de no completamente, pero sí parcialmente de las sanciones, ¿no? Pero esto ha ocurrido, ¿en qué circunstancias? Sí. Luego de que el Indecopi investigara, luego de que el Indecopi realizara sus visitas de inspección, recabando correos electrónicos de las compañías, tiempo después, efectivamente esta empresa se ha acogido al programa de colaboración eficaz, que nosotros le llamamos programa de clemencia, y está colaborando con la investigación, aportando información y documentación que es importante para el caso. Ellos en el comunicado que han salido ayer reconocen que se han acogido al programa de colaboración eficaz. No puede ser exonerado de la sanción, la ley prevé solamente para casos como el de la empresa, reducciones de sanción, beneficios, la propia ley prevé por la colaboración de las empresas, ¿no? Porque hay que recordar que este tipo de investigaciones son muy complejas. Los ejecutivos que realizan este tipo de conductas toman una serie de precauciones para destruir la evidencia o para eliminarla o ocultarla, y siempre es útil para poder probar un caso, para poder sancionar al resto de participantes. Es siempre importante contar con la colaboración eficaz
de alguno de los participantes. Ahora, las sanciones implican, porque las empresas podrían decir, uy, nosotros no sabíamos, era el ejecutivo el que lo estaba haciendo, el gerente de la empresa o el gerente de obras, ¿no? Pero lo que está claro es que esto ha sido una concertación que ocurría con conocimiento de las empresas que estaban participando de ella. Eso es algo que va a tener que determinarse durante la investigación, pero lo que te puedo adelantar es que, por ejemplo, los ejecutivos a los cuales se les ha imputado la conducta anticompetitiva, estamos hablando básicamente de gerentes generales, gerentes de línea, o en algunos casos encargados en los concursos dentro de la empresa de llevar los concursos públicos y determinar cuál era la oferta que la empresa debía presentar. O sea, se trata de personal con poder de mando o decisión, ¿no? No se trata de empleados que estuvieran en el escalafón en el tercer o cuarto nivel, sino se trata de personas que estaban en el mayor nivel jerárquico al interior de la compañía y que las representaban. Lo de las multas que usted dice es impresionante, porque si estamos hablando de 112 obras, estamos hablando de miles de millones de dólares, no solo de soles. Y las multas, usted dice, se podrían llegar hasta el 12% de las ventas del ejercicio anterior de la compañía sancionada. Sí. Para que tengas en cuenta el valor de las obras, cuando el Estado saca una obra la valoriza y sobre esa se presentan las ofertas. Las valorizaciones que hizo el Estado de estas 112 obras ascienden alrededor de 13.000 millones de soles, para que tu público pueda tener una dimensión de la investigación que está realizando el Indecopi en este caso. ¿Y ustedes tienen una proyección de cuánto podrían ser las multas? ¿A qué monto podría alcanzar? Eso es muy prematuro ahora, porque hay que ver en la investigación, primero hay que determinar si existe la conducta, porque las empresas tienen derecho a desvirtuarla, presentar sus descargos, y va a tener que esto ser analizado por un tribunal independiente, pero habría que hacerla en proporción de los ingresos. Y habría que hacer ¿Y el dinero de las multas dónde va? ¿Al Tesoro Público? Las multas van al presupuesto del Indecopi, pero hay que tener presente que el presupuesto del Indecopi también es parte del Tesoro Público, y es más, el presupuesto del Indecopi viene ya predeterminado y finalmente pasa al Tesoro Público. Si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos años, finalmente esto ha sido destinado para el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, no es algo que necesariamente, porque por ahí podría alegarse, ¿no? El Indecopi puede tener un incentivo para multar porque finalmente esto pasa a ser parte de su presupuesto. Pero el presupuesto del Indecopi ya viene proyectado mucho antes de que se resuelva un caso concreto, y finalmente el Ministerio de Economía, como en muchos casos de las entidades del Estado, pide la devolución de los ingresos superiores que puedan ingresar, ¿no? Entonces finalmente va al presupuesto del Tesoro Público, para responder la pregunta. Ahora, no quiero ser infidente, pero yo me imagino que si hay una investigación en relación a este tema, debe haber en relación a otros temas que tienen que ver con contratación con el Estado, ¿o no? Sí, mira, hace pocos meses el Indecopi anunció un procedimiento sancionador contra las empresas que editan los textos escolares. Las principales empresas que imprimen textos escolares, y estamos hablando básicamente de los libros de lenguaje, matemáticas que los niños escolares llevan al colegio y que son dados en los colegios públicos, ¿no? Y también encontramos un caso de concertación, se abrió hace muy poco, creo que está en plazo de descargos. Anteriormente hemos tenido casos de licitaciones colusorias en oxígeno medicinal, hemodiálisis. El Indecopi está especialmente atento y vigilante. Ahora, esto de los textos escolares es bien delicado porque hay tremendas empresas, ¿no es cierto? ¿Quiénes están? Las grandes editoriales. Claro. O sea, el comercio. En el caso de los textos escolares se ha imputado a Simagraph, Metrocolor, Corporación Navarrete, Quad Graphic y Editorial Comercio y Amauta. Efectivamente, ellas son las empresas que lo que han hecho es concertado exactamente, es decir, estos libros son para ti, estos para mí, o sea, han manipulado, exactamente, ¿no es cierto? En lugar de obras, como en este caso, como es la sospecha o la hipótesis que tiene el Indecopi en este caso, en el otro habrían sido los textos escolares. Y las sanciones podrían ser las mismas también. Las sanciones podrían ser también el 12% de los ingresos del grupo económico. En ese caso concreto teníamos sospecha que la conducta había ocurrido entre del 2009 y el 2016. También estamos hablando de un periodo extenso. Exitosa. O sea, 8 años, si tomamos el año de inicio como inclusive, ¿no? Exactamente. Bueno, esto está pasando en el Perú y está bien lo que está haciendo Indecopi, que es otro mensaje, ¿no es cierto?, con respecto a cómo deben hacerse las cosas en el Perú, porque mucha gente dice hay que hacer leyes para todo. Cada vez que hay una crisis, las leyes existen, pero la gente no las cumple, pues, y lamentablemente quienes no las cumplen son quienes deberían dar el ejemplo de cumplimiento, ¿no es cierto?, que son precisamente las grandes empresas. Muchas gracias.